En principio a viajar en avión porque me hicieron una operación en la retina, se me desprendió, parece que dice el médico que es por la edad. Yo me creía muy joven, pero ya debo ser muy mayor, ¿no? Cumplí 66 años y la verdad es que yo entiendo que Dios permitió eso por una razón que ahora os lo voy a contar. Yo trabajé en Nueva Luz. Nueva Luz es una obra de Antonio Padilla, él ya murió, un pastor que estaba en Málaga a los 36 años, se dio un golpe con una puerta de cristal, se le desprendieron las dos retinas y se quedó ciego, no hubo cura. Y él decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo quería predicar tu palabra? Me has puesto una gran limitación. De ahí salió la obra Nueva Luz, la cual colaboré muchos años, para que los ciegos pudieran escuchar el Evangelio. Entonces no había CD ni cosas de estas. Y iba por toda España gratis y lo enviaba también a Latinoamérica. A mí lo que me pasó el día 14, lunes, es que yo amanecí con un ojo que no veía bien, no enfocaba y me preocupé, pero no demasiado. Al día siguiente ya fui al oftalmólogo, me dijo desprendimiento de retina, hay que operarlo, estuve en Listal, ¿no? O esta tarde o mañana urgentemente porque puede perder el ojo. Y dije, ¿puedo coger un avión? Sí, fui a Madrid y me operaron allí. He estado 12 días con la cabeza boca abajo porque eso le ponen un gas y aparte con láser te lo sellan, y para que el gas pegue no puedes moverte en esos 12 días y no puede quedar parte mal. ¿Y sabéis lo que he hecho en esos 12 días? Orar, porque la postura era o tumbado totalmente boca abajo como los musulmanes cuando miran a la mezquita. Y 12 días así sin poder hacer nada es que es una oportunidad tremenda, y el Señor me dijo algo que es lo que voy a compartir. Ya no trabajes más para mí, Miguel. Yo he sido una persona muy activa desde hace 12 años que me jubilé en la administración porque me gusta trabajar para el Señor y trabajar con los hermanos. Y el mensaje que me ha dado es, no necesito que trabajes para mí, voy a trabajar en tu corazón. Y eso es lo que está haciendo y estoy muy agradecido. Y ahora mi visión, el ojo lo estoy recuperando, pero mi visión espiritual es, Señor, necesito mucho más de ti porque queremos sanar, queremos liberar, queremos anunciar el Evangelio como tú quieres. Y ahora estoy en una obediencia mayor, conociendo mi debilidad, postrándome ante el Dios humildemente y también amando misericordia. Remar es una obra de misericordia, y también haciendo justicia, no la nuestra sino la de Dios. Eso es lo que quería compartir. Gracias, hermano. Yo venía con muchos problemas y la otra vez que estuvo a punto de partir con el Señor fue el año pasado. Algunos de vosotros lo habéis enterado de que de alguna forma se me ha metido algún tipo de veneno, no sé cómo, no sé cuándo, pero ese veneno no pudo conmigo porque la gracia del Señor estuvo conmigo, amén. Y la palabra de Dios lo confirma diciendo que los que son brevemente mis discípulos tomarán cosa mortífera y no se morirán, ¿no? Yo no lo he tomado porque he querido probar al Señor de ninguna manera, sino yo no sé, fue como alguien lo metió, y para ese alguien yo creo que fue un testimonio de Dios. Y que Dios tenga misericordia, Dios no lo guarde en el rencor. Pero a lo cual voy más libre de poder comunicarte lo que Dios tiene preparado hoy para ti, sin tener que tomar respecto a la expectativa, no necesitando ni de tu dinero, ni de tu aplauso, ni de ningún tipo de reconocimiento, solamente de la gracia de Dios. Eso nos hace libres, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, amén. Así quiero compartir contigo en esta mañana sobre el descuido, y lo quería hacer con el respaldo de la unción del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que sea Él el que dirija las palabras, el que tome el control de todo lo que salga por mi boca ahora, y el que sea el cual toque el punto en tu corazón por el cual Dios te trajo aquí hoy. Tú viniste aquí con propósito, querido hermano y querida hermana, y ese propósito Dios lo va a cumplir hoy, amén. ¿Lo crees? Amén. Vamos a orar entonces para que Dios haga ver verdad
Espíritu Santo, nos ponemos bajo tu unción, tu autoridad, tu presencia, reconociendo que sin ti habíamos estado muertos, Señor. Si tú no hubieses usado de misericordia, ya no estaríamos aquí. Por lo cual, Santo Espíritu, no queremos seguir perdiendo el tiempo, sino queremos aprovecharlo. El tiempo que es malo, el tiempo que es escaso. Queremos pedirte que tú nos des tu palabra en esta mañana, a tu iglesia, a tu pueblo, cada persona a la cual has traído con el propósito que la has traído, Señor. Jesús, es tu verdad la que nos hará libre, y en tu verdad queremos caminar, Señor. Bendice, Dios mío, cada persona, restaura, levanta, edifica. Unge, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, en esta mañana hablarte del descuido. Quizás alguna vez tú te das cuenta en tu vida y empiezas a ver algún cierto tipo de alejamiento. Empiezas a ver que te quedas alejado de esa presencia de Dios, de la cual forma la hemos sentido algunas veces. Antes escuchaba una oración que decía: gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, que hoy es especial, no sé por qué, pero está aquí, es especial. Y hay veces que no la sentimos. Hay veces que tenemos temporadas en las cuales parece que Jesús se aleja de nuestras vidas. Tenemos la tendencia de ser perezosos cuando esa etapa en nuestra vida toma un lugar de postura importante. Perezosos a la oración, dejamos de orar. Perezosos a la búsqueda de la palabra, dejamos de leer las Santas Escrituras, la palabra inspirada por Dios que es para nosotros. Empezamos a orar cada vez menos y empezamos a llegar a tal punto a decir que mi caminar con el Señor ya no es como antes. Empezamos a ver las cosas de una manera otra vez diferente y mirando atrás como que lo que había pasado antes, eso sí que era. Pero parece ser que ahora ya no es. Estoy seguro que alguno de vosotros has podido experimentar estas experiencias diciendo: antes sí que sentíamos, antes sí que era. Cuando el Señor hacía la obra en medio de nosotros, antes sí que caía maná del cielo. Pero parece ser que en estos tiempos ya no escucho, ya no siento al Espíritu. Yo quiero esta mañana, con la ayuda del Señor, llegar a la conclusión cómo podemos evitar el descuidarnos. El descuidarnos de la presencia de Dios nos lleva a márgenes donde corremos graves peligros de vida o de muerte. Querido hermano, si por el diablo fuera, tú ya estarías muerto. Si fuera por tus derechos, tú ya tendrías que estar muerto. Si fuera por tus hechos, lo cual has hecho hasta el día de hoy, la paga que tú hubieses merecido sería la muerte. Querido hermano, si tú vives es por la gracia de Dios, porque Él tuvo misericordia y no permite a Satanás de hacer lo que Él quiere hacer. Pero cuando nos descuidamos de andar en la presencia de Dios, cuando nos descuidamos y nos desviamos a lugares peligrosos, y todo el lugar cual no está el Espíritu de Dios es un lugar cual hay peligro. Cuando llegamos a ese punto, podemos correr un grave peligro. Y si consideramos en las Escrituras, vemos la vida de Pedro, el cual en alguna parte
En algún momento, incluso estando cerca del Señor, descuidó. Y no fue una cosa que pasó durante muchos años, que fue poco a poco descuidando, que incluso muchas de las veces eso ocurre. Poco a poco nos vamos descuidando, cada vez oramos menos, cada vez buscamos menos, cada vez nos importa menos, hasta tal punto nos quedamos tan fríos. Eso le pasó a Elvis Presley. Todos conocen el cantor del rock famoso, ¿verdad? Él de niño, y ahí fue donde descubrieron su don, cantaba en el coro de la iglesia. Ahí le descubrieron y le sacaron de la presencia y le metieron en el mundo del marketing y se hizo tan famoso y se empezó a desviar y empezó a vivir la vida de una forma totalmente desviada. ¿Cuál su lema? Era drogas, eran drogas, sexo y rock and roll. Y cuando estaba al punto de morirse, dos viejitas, que ya en esa época eran viejitas, eran las dos que llevaban al coro de los niños, se acercaron a él diciendo: tienes que arrepentirte. Si no hay arrepentimiento hoy en tu corazón, podrá ser que no entres en el cielo. Y él les dijo: ya no puedo, no tengo fuerzas. Se le había sido quitado la gracia de arrepentirse por haberse desviado tan lejos. Querido hermano, debemos de considerar en nuestras vidas el peligro de desviarnos. Pedro se desvió a tal punto que de sus boca salieron palabras que decían: no lo conozco. Podemos confirmarlo en Marcos capítulo 14, versículo 68. Así, mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé de lo que dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo. ¿Ven? Él estaba buscando calentarse. Se había apartado de la presencia de Dios, se había apartado de Jesús. Cuando le iban a llevar preso, y diciendo: mejor me salvo a mí mismo, cayó en esa trampa de decir: como no me ayude yo, nadie me va a poder ayudar. Y en ese frío vio una hoguera y se acercó ahí intentando calentarse. Y hubo una mujer que lo reconoció y dijo: ese también era de ellos. ¿Cuántas veces te han dicho: y tú también eres de ellos? Tú también eres. Y Pedro contestó: no lo conozco. No sé ni siquiera de quién estás hablando. Y nos podemos preguntar qué había llegado a suceder en la vida, en el corazón de Pedro, después de haber experimentado con Jesús a su lado las maravillas, después de haber visto lo que ha visto él directamente, escuchado directamente de la boca de Jesús. Puedes llegar a pensar que él era más privilegiado que nosotros, pero corres un error. Las palabras de Jesús siguen siendo tan vivas ayer, hoy y para siempre. Amén. Porque dice que Él no cambia. Si estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando las palabras de Jesús. Si estás escuchando lo que está escrito, estás escuchando la palabra de Jesús. Lo que Jesús habló a Pedro es lo mismo que Él te habló a ti. Por eso tú no eres diferente. Tú igualmente escuchas de la boca de Dios, a través de sus siervos, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Y es más, Pedro en ese momento no había sido bautizado en el Espíritu, por el cual él podía tener una tendencia en desviarse, porque el Espíritu Santo es el que nos advierte
de que corremos peligro no estaba en él aún. Y nos podemos preguntar qué sucedió, por qué llegó a ese punto, ese momento. Y nos podemos colgar la pregunta, ¿fue orgullo? ¿Fue el orgullo de decir, yo ya no necesito a Jesús? ¿Fue la jactancia? Pedro, en su impecto, en su temperamento, en su carácter, era una persona que se jactaba, lo cual no está correcto ante el Señor, jactarnos de las cosas. Hubo momentos en el que él, delante de los discípulos y de otras personas, él dijo claramente, yo nunca abandonaría a Jesús. Sin embargo, fue el primero. En otro momento dijo, yo voy a morir contigo, Señor. Sin embargo, cuando le llevaron preso a Jesús, fue el primero. Renunció a la lucha, abandonó su llamado. Y lo peor de todo, volvió a la carrera antigua. Y cuando dejamos de tener la meta con los ojos puestos en Jesús, que es nuestra meta, la mayor parte de las veces no nos queda una, es la que teníamos antes. Y Pedro llegó a este momento en el cual renunció, abandonó y llegó a tal punto de volver atrás. No fue cuando cantó el gallo, sino fue cuando ya había muerto Jesús. Llegó a tal punto, a tal manera de haber una incertidumbre en su corazón, de decir, el Señor ya no está. Él vio cómo lo crucificaron, él vio cómo murió, él vio cómo todo acabó. Y habiendo invertido 3 años de su vida, dándolo todo por el Señor, corrió el riesgo y cayó en la trampa de desviarse, de descuidar el llamado, descuidar el ministerio, de descuidar aquello que Dios quería hacer con él. Quiero leer contigo en Juan, versículo 21, del 3 al 17. Y ahí claramente en este texto vemos cómo él vuelve a la carrera antigua y de su boca salen, voy a pescar. Simón Pedro les dijo, bueno, podemos leer el versículo 2. Y estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natael, el de Canaán de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Hay veces cuando ya dudamos en lo que Dios nos ha llamado a hacer en el ministerio, empezamos a dudar de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestra labor, para nuestra profesión, para nuestros estudios. Empezamos a dudar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas propias. Y quitamos la meta de los ojos de la meta. Empezamos a mirar atrás. Y Pedro, cuando tuvo esa crisis, que el Señor ya no estaba, dijo, aquí todo se acabó. Y empezó a mirar atrás. ¿Qué es lo que Pedro hacía antes? Él era el pescador. Cuando el Señor le apareció, le dijo, de hoy en adelante ya no serás más pescador, sino serás pescador de hombres. Él le había dado una nueva visión, una nueva meta, un llamado. Sin embargo, cuando él vio a Jesús en la cruz, todo eso le vino abajo.
había descuidado de preguntar al Señor, a Dios, como había aprendido durante esos años. ¿Qué es lo que quieres que haga ahora? Hay hermanos que no saben cuál rumbo correr, no saben cuál decisión tomar. Si seguir adelante, seguir a la izquierda, seguir a la derecha. Y en esos momentos no se paran a preguntar al Señor. Y toman decisiones de las cuales luego están apartadas. Como Pedro tomó y dijo, voy a pescar. Y cuando lo comunicó a los discípulos que estaban con él, todos dijeron, pues vamos contigo. Si hasta ahora te seguimos, pues qué necios los discípulos, ¿verdad? Por eso es importante, si eres cabeza y eres cabeza de tu hogar, de tu familia, que tú tengas una decisión correcta en el Señor, de la cual tu familia no vaya detrás tuya a la perdición. Ya no solamente la decisión que tienes que tomar ante Dios es referente a ti, sino es referente a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones que van a venir. De tu decisión depende tu descendencia. Y ellos salieron con él y entraron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Sabes? Cuando estamos apartados del Señor, cuando no andamos en la voluntad de Dios, cuando volvemos atrás y nos desviamos del camino que Dios nos ha llamado, las cosas no nos pueden ir bien. Dijo que toda la noche trabajaban. Yo estoy seguro que ellos eran pescadores profesionales, ellos sabían cómo pescar. Y había peces en aquel mar. Luego más adelante lo vamos a leer. Sin embargo, llegaron al punto de decir, no resulta, no me llena. ¿Cuántas veces hemos no escuchado la voz de Dios y hemos ido en pos de nuestros propios deseos, en pos de nuestras propias ideas, y esas cuales no han llenado el corazón, como cuando estábamos en la presencia, como estábamos sujetos a la obediencia a Cristo, sometidos a aquel plan que Dios tenía para nuestras vidas, el cual no siempre era lo que nosotros queríamos ni esperábamos, pero era aquel que llenaba nuestro corazón de gozo, aquel que llegaba a nuestro corazón de llegar al final del trabajo y decir, ha valido la pena. No mirando a cuánto ganábamos ni a qué sacábamos, pero sabiendo que mereció la pena. Lo que realmente podemos ver cuando Pedro llega al punto de decir, me voy a pescar, yo me voy. ¿Cuántos de vosotros, yo me voy ya, yo no aguanto más? No aguanto más esta tribulación, no aguanto más esta presión. Cada vez que llego a casa, el marido incrédulo, dándome la tabarra, ¿para qué has ido? Ahí no aprendes nada. O la mujer incrédula que siempre tira el marido para atrás, no vayas, ¿para qué vas a ir? Pedro llegó a ese punto también y dijo, ¿para qué valió la pena? Me voy. ¿Y qué iba a hacer a lo que hacía antes? Y muchos de los hermanos que vemos durante años caminar en el Señor llegan a este punto de decir, me voy, me vuelvo otra vez y voy a hacer otra vez lo que antes hacía. Pero no se dan cuenta de lo que ocurrió en sus vidas. Es que se desviaron, es que se enfriaron, es que se apartaron. Y estoy seguro que la mayor parte de las veces no fue un desviamiento queriéndolo, sino descuidaron una área en su vida, la cual ya cuando se dieron cuenta que cada vez oraban menos, que cada vez buscaban menos, no pusieron remedio. Pero realmente Pedro no pudo manejar esta situación.
Era demasiado grande esta situación para él. Hay veces que Dios permite situaciones en nuestras vidas, por las fuerzas humanas no somos capacitados para manejarlas. Llega tu mujer a tus pies y dice, te quiero dejar. ¿Y qué hace el hombre? No puede hacer nada, ¿verdad? O llega el marido a los pies de la mujer cuando ella tiene un montón de hijos, ya las pieles le caen, ya no sé qué, los pelos blancos aparecen, te dejo. Voy en pos de buscar otra cosa más. ¿Y qué hace la mujer? No sabe hacer nada, no puede. Por sus propias fuerzas esa situación le traspasa. Y a Pedro en ese momento esa situación la traspasó el Señor, el cual siempre estaba ahí, el cual siempre podía acercarse a él. Ya no estaba. Ya no estaba entre ellos. Le habían llevado a la cueva y habían puesto una piedra delante. Y todo acabó. Hay veces que llegamos al momento de pensar, todo se ha terminado. Pero dice que luego Jesús apareció a los discípulos por primera vez cuando ellos estaban en una habitación cerrados y en medio de una habitación. Él apareció en medio de ellos sin siquiera abrir la puerta. Y dice que la palabra que sopló sobre ellos y recibieron ahí el Espíritu Santo. Ahí fue cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y fueron perdonados. ¿Sabes? Una de las cosas que nos lleva a desviar del camino es el no sentirse perdonado. Una de las cosas que nos lleva a descuidar es cuando no sentimos el perdón. Jesús te perdonó. Pero aún con Pedro le quedaba un asunto pendiente. Pedro tenía un llamado especial. Él no era un cristiano cualquiera que solamente Dios quisiera que él estuviera, si él fuera fiel y viniera a orar y leyera su palabra, sino él era un discípulo en el cual el Señor le llamó a su servicio y tenía un ministerio para él. Y en este asunto pendiente con Pedro, para Jesús no era suficiente que él orara, que ayunara, sino Cristo quería cuidar, quería trabajar en él. La forma que él dejara que no se descuidara más. Pedro tenía este problema. Es que era tanto al 100% para él como de repente no lo conozco. Y Jesús le quería dar una estabilidad emocional, espiritual en su vida. Y si seguimos leyendo, en la palabra que estábamos leyendo antes, dice así: no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. ¿Sabes? La barca no era una barca que iba a alto mar, sino estaba más bien cerquita de la orilla. Se podía comunicar a voces con ellos, y Jesús les despidió de comer. ¿Y ellos qué dijeron? Que no tenían que darle. ¿Tenéis algo para comer, hijitos? Tanta gente iba a decir que no. Y así pasa a muchos pastores, a muchas iglesias, cuando los creyentes vienen pidiendo ayuda, en verdad con hambre, pidiendo de comer, no les pueden dar de comer porque no tienen.
Pedro se había descuidado, había vuelto a la manera de vivir antigua y no podía darles de comer a nadie, porque no tenía ni para él. Hermanos, si vivimos en las formas antiguas, vamos a pasar las necesidades que hemos pasado antes, en el tiempo de Egipto. Sin embargo, el plan de Dios para nuestras vidas es diferente. Porque dice la palabra, si buscaras primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. En la forma vieja de vivir buscábamos primeramente todo lo demás y luego sacrificábamos a un domingo para el Señor. Ni siquiera todos, ni siquiera siempre, sino de vez en cuando. Ya está bien. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Cuando tú echas la red, cuando tú haces lo que Dios te está comunicando, cuando obedeces a la palabra, vas a ver lo que sucede. Y entonces la echaron. ¿Por qué la echaron? Si ellos eran pescadores profesionales, toda la noche trabajando y no habían pescado nada, y había un hombre en la orilla que lo estaba diciendo, no de ese lado, del otro lado de la barca, pero ¿qué más da? Si de un lado o de otro, ¿qué más da? Si hay peces, hay peces. Y ellos no habían conocido al Señor, pero algo en su interior les llevó a decir, sí, esto es, vamos a echarlo ahí. ¿Sabes? Cuando Dios tiene preparado algo para tu vida, en tu corazón tú sientes que es así, pero tu carne quiere volver atrás, quiere volver a pescar y quiere volver así, me voy. Entonces la echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, aquel Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Ahí se le había abierto los ojos, dijo, es el Señor. Está ocurriendo otra vez lo que acaba de ocurrir hace tiempo. Cuando Él estaba aquí con nosotros, estaban pasando estas cosas y pasó otra vez y reconoció, es el Señor. Y de vez en cuando, por la gracia de Dios, el Señor nos va dando estos toques, estas visiones en las cuales podemos ver que Él está ahí, es Él. Y de repente, por una cosa o por otra, te das cuenta y dices, el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se tiró al mar. Y los otros discípulos fueron a la barca arrastrando a la red llena de peces, pues no era distante de tierra, sino como 200 codos. Pedro, ahí está otra vez el carácter de Pedro. Cuando Pedro vio que era el Señor y que Él estaba ahí, se tiró a lo que sea, a lo que haga falta. Todos los demás no, fueron en la barquita, ¿para qué mojarnos? Pero Pedro iba por todas y reconoció que era el Señor y dijo, aquí yo voy. Pedro era aquel que decía, es necesario que sean lavados tus pies, y dijo, no, mis pies no, todo. Él era o todo o nada. Y alguna vez reconocemos en nuestro corazón ese carácter, o todo o nada. Sin embargo, el Señor lo quería tratar en ese asunto, que ya no fuera así, o todo o nada. ¿Tú imaginas que Dios es así? Hoy te ama mucho, 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 y mañana, como le engañes, ¿qué? Sin embargo, el amor de Dios es para siempre. Es igual todos los días. Él es fiel, nosotros no, pero Él sigue siendo fiel, dice la palabra, amén. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan.
Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Fíjate tú, antes no habían pescado nada. Y ahora estaba llena de grandes peces. $153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. ¡Qué milagro! Cuando caminamos en la voluntad de Dios ocurren milagros. De repente lo que antes se rompía ya no se vuelve a romper, ¿verdad? De repente lo que antes fallaba ya no vuelve a fallar. Y les dijo Jesús: venid y comer. Ellos no tenían que dar para dar de comer, pero Jesús sí tiene que dar. Amén. Jesús tiene el pan de vida. Y ahí cabía pescado y pan. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Sabes cuando hay algo que tú sabes en tu corazón? Aquí está el Señor. Y no te atreves a preguntar. Dices: no me atrevo a preguntar a nadie, pero yo sí que está. El Señor, hermano, en esta mañana está aquí. No hace falta que lo preguntes a nadie. Él está y te está confirmando en tu corazón. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio el pan de vida. Él es el único que te puede dar pan de vida, palabra, pan del cielo, palabra que no falla. Y asimismo del pescado. Y era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, cuando esto ocurrió, Jesús va y le hace una pregunta a Pedro. Después, en el versículo 15, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo: apacienta a mis ovejas. Esa fue la respuesta de Jesús. Cuando Pedro dijo: tú lo sabes, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacentar las ovejas es alimentar a las ovejas. Aliméntalas, dale de comer, cuídalas. Condúcelas en paz. Condúcelas, quítalas de la lana. Cuando se le empieza a crecer la lana. Y cuídalas, dale buenos pastos. Cuídalas de los lobos, de los osos, de todos aquellos peligros que quieren venir a destruir. Pero es una frase sencilla la cual Jesús le hizo y le dijo: cuida. Pero en verdad lo que estaba tratando era el carácter y el temperamento de Pedro, el cual caía en el error de descuidar. Y aquí le dijo: cuida. ¿Sabes la mejor forma para no descuidar cuál es? Es que cuides. Y ahora vemos que Jesús no le dijo en ningún momento: cuida de ti mismo. No le dijo en ningún momento: cuida de tus cosas. En ningún momento le comunicó: cuida solamente de tu familia. En ningún momento le dijo: cuida de lo que yo te he dado. Sino le dijo: cuida de mis ovejas. Él le dijo:
no te recuerdes de tus fracasos. Yo no te he llamado a que tú vengas a acordarte de lo que antes has hecho mal. No quería Jesús que Él viniera a quejarse y a lamentarse, contando los fracasos que había tenido, las veces que le había abandonado, las veces que había alejado de Él. Sino Jesús le dijo: ahora regresaste a mí. Yo te he perdonado, te he restaurado. Cuando el Espíritu Santo estuvo en medio de ellos, ahí fue perdonado, fue restaurado. Y ahora le dio el enfoque para quitar sus dudas de los fracasos y los problemas que Pedro traía. Pedro traía en su corazón interior: yo no puedo, he fallado muchas veces ya al Señor. ¿Cómo voy a servirte si te he abandonado, si te he mentido, si te he dejado a un lado? Y Jesús está diciendo: todo eso ya no importa, yo te he perdonado. Has venido con un propósito, y ese propósito es que fueras perdonado. Y todos tus pecados son borrados, limpiados. Jesús no quisiera que Pedro fuera aquel que siempre estaba lamentándose, con eso en la conciencia, con eso en el corazón, con el peso, sino le quitó el peso y dice: ahora quiero que cuides a mis ovejas. Eso es lo que quiero que hagas. Que dejes de lamentarte del pasado. Ni siquiera Jesús quería que Él fuera alguien que solamente orara, estudiara la Biblia, tuviera su cuerpo bajo sujeción para evitar la apariencia del mal. Tú sabes, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando leemos las Escrituras, escudriñamos, frenamos el mal, y es bueno. Pero Jesús con Pedro quería un trato más profundo, mucho más allá. No era solamente, y es importante que lo hiciera, pero no era suficiente que hiciera solamente eso. Si tú piensas que con orar y ayunar y venir a los cultos es suficiente, hermano mío, Jesús te está diciendo hoy, en esta mañana, que no es suficiente. Que Él quiere seguir tratando en tu corazón. Porque puedes frenar el mal, pero todavía es posible que te desvíes. Orando, ayunando y leyendo la palabra es posible todavía que caigas en el desvío. Y cuando empiezas a orar, te empiezan a venir pensamientos a la cosa y te olvidas de orar. Yo no sé si alguna vez te ocurrió eso. Estás solas orando y de repente en medio de la oración te acuerdas de algo que tienes que hacer y paras de orar y vas a hacerlo. Es más difícil estar orando do que estar trabajando. Pero el Señor le dijo: yo no te he llamado solamente para orar, yo no te he llamado solamente a ayunar, yo te he llamado a cuidar de mis pequeños. El propósito cual tengo en mi vida, en tu vida, es que cuides de las ovejas, para que no descuides tu propia vida. Es enfocarnos primeramente en la necesidad de los demás antes que nuestra propia necesidad. Aquel que solamente mira su necesidad es alguien que en verdad necesita ser tocado por el Espíritu Santo, para que empiece a ver la necesidad de los demás. En Hechos 2, versículo 42, y preservaban la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno de los otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Eso era algo que preservaban ellos, es bueno. Pero luego el Señor le dijo claramente: alimenta a mis ovejas. Y entonces vemos como Pedro captó el mensaje
y dijo, ya no quiero vivir yo para mí solamente, sino quiero vivir una vida entregada a los demás. Y podemos leerlo en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 3 al 10. Aquí Pedro ya era lleno del Espíritu Santo. Y vemos cómo fue la primera vez que Pedro no descuidó lo que había recibido de Jesús, porque fue lleno del Espíritu. Hechos de los Apóstoles 3, del 3 en adelante. Podemos leerlo del 2. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosnas a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo. Aquí nos damos cuenta que Pedro había captado el mensaje del Señor, había captado cómo no volver a enfriarse, y era fijarse en las necesidades de los demás y estar activo. Jesús quiere una iglesia activa que se preocupa por las necesidades de las personas. Dijo aquí, fijándose él. En los ojos. Cuando tú te fijas en los ojos, te estás fijando en la persona, ¿verdad? Si te miro en los ojos, vamos, hasta tiemblan algunos. Pero si te fijas en los ojos, estás preocupándote con la persona. Estás tomando atención a su problema. Eso era el llamado de Jesús, para que no se volviera a enfriar. Eso es lo que Jesús quiere de la iglesia, que no vuelva a volver atrás. Fíjate en los ojos del necesitado, el que todavía aún tiene problemas y sin su capacidad personal no puede llegar a los pies. Y le dijo mirándolo, y hoy te digo a ti mirándote. Entonces él lo miró atento, esperando recibir algo de ello. Claro, tú quieres recibir también algo, y estabas atento a ver cuánto va a sacar. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Hermano mío, no es que él pasó y le dijo bendecido, bendecido, bendecido y se acabó de bendiciones. No, se paró, se fijó en los ojos, le cogió de la mano y dijo, levántate en el nombre de Jesús. Lo que tengo te doy, ni oro ni plata, pero tengo la unción del Espíritu Santo que te puede sanar. Y eso era lo que Jesús había querido transmitirle cuando le dijo 3 veces, cuida de mis ovejas. No era solamente para que Pedro hiciera una obra social, no. Era para que Pedro no descuidara su propia vida y no entrara en el descuido de llegar al punto de decir, voy a volver a pescar. La única manera que tú no vuelvas a pescar, peces, si no sigas pescando a hombres, es que tú te fijes en las necesidades del que tienes a tu lado. Qué triste es ver la iglesia cuando termina el culto y nos vamos todos. Y si ahí se acabó. Cada uno va en su coche, en su tren, a su casa, cierra la puerta y se acabó. Hermano, el Señor te está llamando a que tengas una visión espiritual a la necesidad. Que no estés buscando tu propio
para que no te desvíes tú. Hay muchos que piensan que ayudan a los demás. No. Pedro lo tiene que hacer no para ayudar a los demás, sino para ayudarse a sí mismo. Ayudando a los demás, ¿a quién te estás ayudando? A ti mismo. ¿Tienes problemas? Ayuda a los demás. Y te estás ayudando a ti mismo. Pedro de esta vez no descuidó su llamado. Necesitamos ojos espirituales para ver la necesidad. Y si no vemos necesidad, tenemos que pedir al Señor: abre mis ojos, Señor. Cantamos muchas veces la alabanza, ¿verdad? Abre mis ojos, oh Cristo. Pero rogarle en el corazón: abre mis ojos. Quiero ver la necesidad de los demás. ¿Dónde está el ministerio que tú me has dado? Si no quieres desviarte, deslizarte, apartarte, hay una pared que puede guardarte de esto. Y esa pared tiene este nombre: alimenta a mis ovejas. Amén. Que Dios bendiga.